Yo quiero empezar por lo siguiente, Nacho. Ayer estábamos haciendo una misa en la Casa de Nariño del Novenario, despidiendo a ese gran amigo que fue Carlos Holmes Trujillo, a quien recordamos muchísimo. Y hablaba yo de un poema de Antonio Machado que a él le gustaba, que después se convirtió en una canción interpretada por Joan Manuel Serrat, que se llamaba Cantares, que en realidad es Caminante, no hay camino. Y hay caminos que se empiezan a abrir en el tiempo cuando se emplea la palabra emprendimiento. Y yo quiero hacerle hoy un reconocimiento muy especial, muy del corazón, a nuestra vicepresidenta, a Marta Lucía Ramírez de Rincón, porque hace más de 20 años, cuando Marta Lucía era ministra de Comercio, empezó con ese trabajo tosudo y perseverante de hablar de esa Colombia de los pequeños emprendedores exportadores. Y si hoy estamos acá, y si hoy tenemos esta política de Estado, es porque hace 20 años Marta Lucía Ramírez empezó a poner ese tema en la discusión de nuestro país. Gracias, querida vice. Y yo veo a mis compañeros también del Congreso, a quienes estuvieron conmigo en el Congreso, con quienes compartí tanto. En los temas de emprendimiento no hay colores de partidos. En los temas de emprendimiento todos nos encontramos. Y nos encontramos con un sentido de propósito. Y la ley de emprendimiento que hoy estamos promoviendo aquí en este encuentro es una ley trascendental, porque es unir toda la institucionalidad de emprendimiento en nuestro país con propósito. Y es que Colombia sea el Silicon Valley de América Latina, que Colombia empodere a los jóvenes talentos en las habilidades de la cuarta revolución industrial, que Colombia le abra camino para que el talento de cada persona en una iniciativa empresarial se traduzca en empleo, en valor agregado, en proyección. De manera que también quiero expresarle a ustedes mi gratitud por esa ley de emprendimiento. Y quiero decirles que a mí me complace ver este panel por múltiples razones. Ignacio Gaitán, quien no solamente ha sido un amigo de muchos años, sino que hemos compartido el espíritu emprendedor, era el director, el rector de una escuela de negocios en Bogotá que es Prime. Yo era profesor del MBA de Prime y nos encontrábamos con Ignacio a hablar de cómo poner el emprendimiento en un plan de gobierno. La primera vez que en los ejes centrales de un plan de gobierno está la palabra emprendimiento dentro de los 3 pilares. Es en el gobierno nuestro. Y lo hacemos porque si hay algo que caracteriza y define al colombiano es el espíritu emprendedor. Y nosotros empezamos gobierno en agosto del año 2018 y yo les decía, demos el paso, agilicemos la política y agilicemos las herramientas. Nos fuimos a París, embajadora. Me encontré con el presidente Macron y hablando con él me decía, no se vaya sin ir a Estación F. Y nos fuimos una mañana a Estación F y vi todo el nodo de emprendimiento y dije, esto es lo que nosotros necesitamos llevar a Colombia, pero hay que traducirlo a la escala, a la proporción y a la dinámica nuestra. Entonces llamé yo a Ignacio Gaitán y le dije, por aquí es la cosa. Llamé al ministro José Manuel, que estaba conmigo, y nos pusimos una meta: hacer un ecosistema de emprendimiento descentralizado y que le diera capacitación, entrenamiento, facilidad en los trámites, formación y sobre todo el recurso del capital para dar el paso más importante, que es ya lanzarse al ruedo. Así empezamos a delinear toda esa estrategia que además quedó incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Y le dije a Ignacio, pongámonos la tarea de tener 13 Se Emprendes. Hoy hay 22. Y hay 22 por una sencilla razón, porque se creó un ecosistema donde gobernadores, alcaldes, empresas, emprendedores, bancos, agencias, todos deciden sumar para poner esto a funcionar. Y lo más diciente es que aún en el año más difícil que hemos vivido en nuestra historia reciente, como ha sido el año 2020, por la pandemia que nos sigue agobiando, mostramos que ese espíritu emprendedor está más vivo que nunca, porque fue el año de la expansión de Se Emprende.
Y eso muestra los bríos que tiene Colombia. Se han sumado a esta estrategia SoftBank. Por primera vez decide asociarse con un gobierno para poner capital semilla. Se sumó en esto el gran esfuerzo del SENA, Carlos Mario. Y yo quiero hoy decirles a ustedes que el SENA de hoy es el SENA del siglo XXI. Es el SENA que está formando jóvenes para la cuarta revolución industrial. Es el SENA que está formando jóvenes en la economía naranja. Es el SENA que está formando a los jóvenes en análisis integrado de datos, en programación. Y eso también se une a este esquema. Más un gobierno, Víctor, que le ha puesto el tema de la transición y transformación digital como eje también de mejorar sus servicios y de ser más transparente, vicepresidente. Por eso, hoy vemos que Colombia en el ranking de la OCDE es el tercer país en gobierno digital. En la agenda nuestra de crecimiento, de reactivación, compromiso por Colombia, 17 proyectos de transformación digital. Y se une también el sentido empresarial con los retos energéticos, Diego, ministro. Un país que está en la transición energética, que en menos de 3 años pasó de 35 megas de capacidad instalada a lo que vamos a ver este diciembre, más de 1.000 megas instaladas en Colombia, y entregaremos en agosto del 2022 más de 2.500 megas, que eso también es emprendimiento verde. Y me emociona ver a Ecopetrol, a Felipe hoy acá, que también está haciendo la apuesta con el ministerio, con Impulsa, y ver estos centros donde Ecopetrol llega y hace desafíos y le dice a los emprendedores: muéstreme cuál va a ser su oferta en materia de tecnología, cuál va a ser su oferta en materia de eficiencia, cómo me va a ayudar a mí en el manejo de residuos. Invita a partir de desafíos a los emprendedores. Y yo debo decirlo hoy acá, doctor Felipe, y excúseme que yo sea de pronto, ¿cómo digo?, aventado con lo que voy a decir. Yo me emocioné esta semana cuando vi que Ecopetrol mandaba una solicitud y decía: queremos comprar la participación del gobierno nacional en ISA. Y yo dije: quiero entender muy bien la visión. Y fíjese la visión. Ecopetrol no está pensando en ser una empresa del siglo XX o del comienzo del siglo XXI, sino una empresa del siglo XXI y XXII. Una empresa que hace 1 año y medio teníamos la conversación con Felipe Bayón en un avión y le decía: ¿por qué no apostamos a que Ecopetrol sea la primera autogeneradora con renovables? Hoy, Ecopetrol, con los proyectos que tiene para entregar este año en autogeneración, va a ser 10 veces más en renovables de lo que teníamos instalado cuando empezó nuestro gobierno. La demostración también de una empresa que ve el futuro. Y que de darse esa importantísima transacción, no solamente se preserva el valor, se le mejora el valor para los accionistas, pero sobre todo estaríamos creando uno de los conglomerados energéticos más importantes del mundo. Y esa es una apuesta de país que no podemos dejar perder y que también representa oportunidades para tantos emprendedores que están vinculados al sector de energía. Y me alegra, señor presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, estar hoy acá, porque Santander es emprendimiento. Yo recuerdo mis primeros años de trabajo en el BID Laura, y yo miraba los programas de calzado, de joyería, de diseño, lo que ha venido pasando en desarrollo de aplicaciones, lo que ha pasado en animación digital. Ve uno Bucaramanga, ve uno Santander, y lo primero que se le vino a la cabeza es emprendimiento. Y la Cámara de Comercio ha sido un aliado de toda esta iniciativa, tanto así que miren dónde estamos, quizás en el Semprente más dinámico, con más inversión en la infraestructura del servicio de los emprendedores, y todos sumamos. Y yo quiero decirle hoy tanto a José Manuel como a Ignacio: gracias, porque han sido intérpretes de esa visión. José Manuel ha sido un creyente en esta causa de siempre. Y aquí no solamente es emprendimiento en el discurso, en el recurso. Es haber tomado decisiones en las leyes de crecimiento económico para decir al emprendedor tecnológico y creativo que empiece su negocio, va a tener 6 años con 0 impuesto de renta. Claro, tiene que hacer un mínimo de inversión,
tiene que contratar un mínimo de trabajadores. Y ya eso empezó a tomar dinamismo. Las empresas BIC, empresas de beneficio e interés colectivo, que como ha dicho José Manuel, si cerramos este año con la meta de las 1000 empresas BIC, estaríamos viendo en Colombia el 50% de las empresas B que hay en todo el mundo, porque además es muy exigente tener ese sello. Cuando vemos además la otra decisión que se adoptó, eliminar trámites, Estado simple, Colombia ágil, reducir, racionalizar, digitalizar trámites, pensando en el emprendedor. Y después unir en esta ley de emprendimiento, incluyendo los servicios tan importantes de Colombia Compra Eficiente. Y claro, Nacho, yo tengo que dejar, como dicen, la cereza, la visión de todo este ecosistema empieza en Impulsa. Impulsa es una agencia que se creó en el gobierno anterior. Y yo siempre he dicho, cuando las cosas funcionan, uno no tiene por qué desdecir, al contrario, fortalecer. Y el Impulsa que nosotros recibimos es un Impulsa que se ha ido fortaleciendo y que se ha multiplicado por 2, 3 y 4 veces en toda su oferta. Y Impulsa hoy es reconocida como la agencia de emprendimiento más importante, más moderna y con más visión en América Latina y el Caribe. Y eso es gracias a ese trabajo descentralizado en los territorios. Doctor Pedro, ESAP, ver a la ESAP uniéndose a esto también me motiva, para que en las sedes de la ESAP tengamos los nodos Emprende. Y entonces, al resumir todo esto que estamos diciendo, cuando vemos Accenture, que lo estuvimos visitando también en Sofía Antípolis, cuando hablamos de el parque de Yangyang en China, que estuvimos a las afueras de Shanghai, también conociendo su trabajo, cuando fuimos a San Francisco a hablar con la gente de 500 Startups, cuando hablamos con los grandes de la tecnología, entre ellos, ministro José Manuel y apreciado Víctor, Andy Jassy, hoy el nuevo CEO de Amazon. Estuvimos con Andy Jassy hablando en la sede de Amazon hace 1 año y medio, y le decíamos, ve a Colombia. Inmediatamente nos dijo, voy a Colombia. Trajo Amazon Web Services y le dijimos, vengan a producir contenidos también de la industria creativa para Amazon Prime, y nos dijo, ahí vamos a estar. Y por eso yo creo que hoy, en medio de tantas dificultades que vive el mundo, a mí me motiva lo que estamos haciendo hoy. Estar lanzando este Se Emprende en Bucaramanga es la demostración que este país no se deja doblegar ni siquiera por una pandemia para defender lo que la caracteriza, y a Colombia la caracteriza emprendimiento. Y que sea una ocasión para decirles hoy, querido gobernador y alcalde, que hoy en Santander, yo puedo decir, hoy vimos los 3 ejes de nuestro programa de gobierno, los 3. Legalidad. Estábamos fortaleciendo la infraestructura carcelaria, pero también con un sentido de resocialización. Estamos haciendo emprendimiento, se lanza, se emprende. Y también equidad, porque esta mañana estábamos en Lebrija entregando nueva infraestructura deportiva para la comunidad, para construir entre todos. Y este departamento, óiganmelo muy bien, esta mañana yo decía con emoción, como gobierno, yo puedo decir, este es el gobierno que más recursos ha invertido en la historia en el departamento de Santander. Son más de 20 billones de pesos en obras que venían en ejecución, más las que están en compromiso por Colombia y las que dejamos para los próximos años. Cuando hablamos de Bucaramanga, Barrancabermeja, Yondó, cuando hablamos de Duitama, Charalá, San Gil, que ustedes me escucharon, cuando hablamos de Curros, Málaga, cuando hablamos también del proyecto de la vía Yuma, cuando hablamos de mejorar los anillos viales de los accesos a la ciudad de Bucaramanga, cuando hablamos del fortalecimiento de la red hospitalaria, de las inversiones en agua y saneamiento, de la conexión de Bucaramanga con Cúcuta, toda esta visión integral de desarrollo, sumada a las intervenciones de emprendimiento, de educación, más de 28 colegios tenemos, vicepresidenta, para entregar en el departamento en los próximos 14 meses. Aquí estuvimos en el colegio Gabriel García Márquez meses atrás, me acompañaron algunos de ustedes. Entonces, ver el gobierno en ejecución
Y verlo hoy con emprendimiento me lleva a mí a resumir que gobernar es construir, que gobernar es emprender. ¿Y quiénes son los que deben tener ese espíritu? Los que han demostrado a lo largo de su vida que saben construir y que quieren construir mejor para nuestro país. Es muy difícil que los que siempre han sido los voceros del apocalipsis y de la fractura y los que siempre están destruyendo, que ahora se quieran redimir tratando de presentarse como constructores de un mejor país, porque no tienen nada que valide esa tesis. Los que muestran con hechos el amor por los colombianos y que no están en la pequeña política ni propiciando las rencillas, son los que abren ese camino hacia adelante. Por eso he dicho tantas veces, pensando en el año 2022 y en lo que sigue para Colombia, que mi sucesor o sucesora tenga el compromiso de seguir construyendo esta nación emprendedora, que siga apoyando con capital semilla al emprendedor, que tenga la mentalidad de multiplicarlos, se emprende, no de llegar a destruirlos porque como empezaron en el gobierno de Duque entonces se tienen que acabar. No, quítenme la propiedad, que a mí no me interesa que nada de lo que hagamos tenga propiedad, porque esto es para los colombianos, esto es para el país. Entonces, ese mensaje lo quiero dar hoy con emoción, porque aquí vemos algo que yo creo que nos define: construimos en equipo. Estas no son victorias individuales, son victorias de todos. Y no hay nada más satisfactorio que compartir estas victorias. Ver a la Cámara de Comercio, ver a Ecopetrol, ver a Francia, la Embajada de Francia aquí con nosotros, que nos ha apoyado tanto, que ha estado con nosotros también con el ECOL, que ha estado también el Ministerio de Comercio con un gran ministro. Y yo de verdad pido un aplauso para José Manuel Restrepo porque se ha puesto esa camiseta. Y lo pido también para Nacho porque impulsa, la ha sacado al estadio. Entonces, queridos amigos, yo sé que me he excedido aquí en el saludo de la introducción, ya me pueden descontarlo cualquier otra intervención, pero de verdad, qué rico estar hoy en tierra santanderiana, qué rico estar en Bucaramanga, qué rico sentir este espíritu emprendedor. Sabemos que los momentos que vivimos son difíciles, sabemos que tendremos que hacer grandes esfuerzos para seguir sorteando las adversidades, pero qué gusto saber que lo hacemos con el emprendimiento como sello de país. Muchísimas gracias.